Pues vamos a comenzar. Vamos a continuar adelante con esta serie de la seguridad de la salvación. Hoy vamos a hacer entonces la sexta parte. Nos ha llevado pues muchísimo más tiempo estudiar a la luz de la palabra de Dios los versículos que el arminianismo esgrime para dar por hecho, ¿no?, que la salvación sí se pierde, que la salvación no es eterna, y obviamente pues lo fundamentan en las Escrituras. Esto, como ya habíamos visto en las sesiones anteriores, pues es hasta cierto punto de peligro, porque tristemente no hay una costumbre dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia de Cristo, de en realidad estudiar las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Muchas veces solo nos esperamos escuchar qué es lo que nos predica el pastor en nuestros lugares de reunión, o en las células, o en los estudios que tomamos, y la verdad es que no existe mucho la costumbre de cada uno de nosotros hacer nuestros propios estudios, estudiar la palabra de Dios. Entonces, si por una o por otra razón personas llegan a algún lugar donde se predica la salvación se puede perder, etcétera, pues bueno, lo dan por hecho, y más porque está establecido, según ellos, con versículos bíblicos, ¿no? Está establecida esta doctrina en la palabra de Dios, y pues bueno, es verdad, lo hemos visto alrededor de, muchos versículos donde si nosotros no ponemos atención, si no lo estudiamos como es debido, si no entendemos el contexto de cada uno de estos versículos, pues sí, nosotros también deberíamos de afirmar que la salvación se pierde, ¿no? Habíamos visto que no solo porque la palabra de Dios o en la Biblia existan versículos que nos hagan pensar en que la salvación se pierde, quiere decir que es real, ¿no? Hemos aprendido que debemos de leer todo el contexto, saber a quién se está dirigiendo el apóstol, el mismo Señor Jesucristo. En toda la palabra de Dios debemos de entender qué es lo que se está enseñando y qué es lo que se está diciendo, porque bueno, como un pastor dice, ¿no?, muchas veces se toma un versículo para sacarlo de contexto y formar un pretexto, ¿no? Y en este caso, los versículos que hemos estado analizando y que terminaremos de analizar primero Dios esta noche, nos van a dar a nosotros una idea de que es posible que la salvación se pierda, pero una vez más analizaremos a fondo cada uno de ellos y nos daremos cuenta que lejos de que se puedan utilizar estos versículos para entender que la salvación o para considerar que la salvación se pierde, todo lo contrario, son versículos que reafirman la seguridad de la salvación, la eternidad de la salvación, la promesa del Señor, el regalo de Dios, que no nos puede ser quitado, no nos puede ser arrebatado, ni por el mismo Dios, ¿no? Porque Él es fiel a su palabra, Él no se contradice, Él no va en contra de sus propias promesas. Y si ya fuimos nosotros bendecidos con la salvación, con esta promesa, pues el Señor mismo no puede contradecirse, ¿no?, ni puede quitarnos algo que Él mismo, por gracia y por su propia misericordia, nos ha dado. Hemos visto los versículos que nos enseñan que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para conseguir esta salvación, para comprar esta salvación, para alcanzarla, para lograrla, ni nada, ¿no? O sea, esto es obra 100% del Señor, es una obra 100% divina, no tiene nada que ver con nuestra humanidad, ni con nuestra bondad, ni con nuestros apegos a las religiones, ni con nada de eso, ¿no? Y aun cuando existan doctrinas que contradicen absolutamente esto, pues no por eso tienen que ser verdad. La verdad se encuentra escrita en la Biblia, en su santa palabra, y es ahí donde nos tenemos que enfocar y donde nos tenemos que sujetar y arraigar 100% para comprender y entender que la salvación es algo seguro, que la salvación es algo que nosotros, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestra vida pecaminosa, a pesar de nuestras malas decisiones, de nuestro mal comportamiento, es algo que el Señor no nos quita. Si tuviéramos la posibilidad de perderla, si tuviéramos la posibilidad de ganarla, de adquirirla, de todo lo que hemos hablado en las sesiones pasadas, pues bueno, nos ponemos a pensar de inmediato, pues entonces, ¿cuál es el verdadero significado de la muerte de Jesucristo? ¿O a qué vino? Y tantas cosas, ¿no?, que la verdad hacen inútil su propio sacrificio, hacen inútil la creación de este método y medio de salvación a través del Hijo de Dios como único método de salvación, medio exclusivo. Y bueno, echaríamos abajo pues toda la Biblia prácticamente, ¿no?
Todo se trata de la salvación, todo se trata de las promesas de Dios que son eternas, todo se trata de que Dios mantenga a su iglesia, el Señor mantenga a su iglesia, mantenga a sus hijos junto a Él todo tiempo, en todo momento, y repito, aún a pesar de nuestras decisiones, aún a pesar de nuestra vida pecaminosa. Pero el Señor nos enseña justamente eso, ¿no? Que nosotros somos salvos por gracia, por misericordia y no por nada que nosotros hayamos hecho, ¿no? Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Hoy vamos a ver sobre todo unos versículos muy importantes en Apocalipsis, donde, insisto una vez más, si no nos atrevemos nosotros a escudriñar bien las Escrituras, a orar al Padre para que nos dé la revelación de qué es lo que nos quiere enseñar en su propia palabra, son versículos que sí fácilmente y muy sencillamente nos podrían a nosotros convencer de que la salvación no es eterna, de que sí se puede perder y por completo, ¿no? A través de estos versículos. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos, antes de analizar estos versículos de Apocalipsis, vamos rápidamente a uno de los versículos que se esgrime muchísimo también para decir que nosotros debemos de cuidar la salvación, debemos de procurar estar atentos a todo lo que nosotros hacemos, pues para no perderla, ¿no? Y esto está en Filipenses 2:12. Vamos ahí, si me hacen favor, el Nuevo Testamento, en Filipenses 2:12. Este versículo, repito, es uno de los versículos que tienen como primordiales, y fundamento, ¿no? Para decir que la salvación se pierde. Dice así, Filipenses 2:12: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios, versículo 13, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este versículo, insisto, siempre que nos dicen la salvación, claro que se pierde, porque aquí nos dice que debemos de procurar nuestra salvación, que debemos de cuidar nuestra salvación, que debemos de hacer muchas cosas con temor y temblor, dice aquí el versículo, ¿no? Pero la verdad es que cuando las personas citan este versículo, y a mí me ha tocado en diferentes congregaciones donde he tenido la bendición y la fortuna de predicar la palabra del Señor, que te dicen, ¿no? Sobre todo, ¿qué sucede con este versículo donde dice que cuidemos nuestra salvación, ¿no? Pues bueno, entre otros adjetivos, ¿no? El principio ya está equivocado, ¿no? Porque la palabra de Dios jamás dice que procuremos o que cuidemos o que busquemos. Dice que nos ocupemos, ¿no? Entonces, sobre todo eso que dicen que cuida tu salvación con temor y temblor es lo que siempre dicen, y la palabra de Dios no dice que cuidemos. No dice eso. La palabra en el versículo 12 a nosotros nos enseña que dice que nos ocupemos. Y en algún momento, no sé si al inicio de esta serie, lo platicamos a grandes rasgos, ¿no? No nos podemos ocupar de algo que nosotros no tenemos. Es decir, y les puse el ejemplo de un perrito, que si nosotros compramos croquetas, compramos correa, compramos collar, compramos shampoo antipulgas, compramos todo lo que se necesita para un perrito y ya lo tenemos, todo eso no sirve de nada si no tenemos ¿qué? El perro, y todo eso es para ocuparte de tu perro, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, un perro, y para ocuparme de él, pues tengo que tener una casa, tengo que tener espacio, una cubeta para que tome agua, un balde, tengo que tener un plato para su comida, tengo que comprar la comida, tengo que hacer muchísimas cosas para ocuparme ¿de qué? Del perro, pero el perro ya lo tengo. Entonces, aquí debemos de utilizar mucho también lo que es lógica, y no podemos decir, en primera, que debemos de ocuparnos de algo que no tenemos. Si el apóstol aquí le está recomendando a sus amados y les dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, es decir, sigan obedeciendo, no como en mi presencia solamente, es decir, no falta nunca la congregación o el estudio o bueno, la célula que se comporta de una manera extremadamente eficaz cuando viene el pastor principal, cuando hay un evento principal, cuando está el mero, cuando está presente, ¿no? Yo lo he visto mucho en algunas congregaciones que bueno, funcionan bien, funcionan a través del Espíritu Santo de Dios, todo es con mucho orden y todas las cosas se hacen bien, ¿no? Pero cuando viene, por ejemplo, el pastor principal, si es que son muchas congregaciones, cuando viene el mero jefe, no, hombre, se esmeran de una manera como si que, ¿no? No, yo lo he visto.
Entonces, aquí el apóstol les estaba diciendo, no se esmeren ni sean obedientes como cuando yo estoy en su presencia, ¿no? Cuando estoy con ustedes, sino cuando yo no estoy, pues síganse comportando de la misma manera. Hagan las cosas con la misma excelencia, formen las sillas con la misma perfección, la alabanza que se ocupe de tocar y de ejecutar la música con excelencia, como cuando yo estoy. Así tiene que ser hasta cuando yo no esté, ¿no? Les decía el apóstol a la iglesia de Filipos. Porque les decía, yo sé que pues, obedecen estando en mi presencia, pero tienen que seguir así, aun cuando yo no esté, ¿no? Por tanto, amados míos, como siempre habéis dicho, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, aquí lo que nos está diciendo es que ocúpate de lo que ya adquiriste, ¿no? Pon manos a la obra, pon manos en el asunto. ¿De qué asunto nos estamos refiriendo? Pues de la salvación, ¿no? Ahora, ya eres una persona salva, ¿cómo te vas a ocupar de eso? Pues consagrándote al Señor, guardándote en santidad. El mismo apóstol dice, líneas arriba, sigue obedeciendo, no solamente cuando estoy yo, sino aún ahora en mi ausencia, porque ahora quien está en todo momento es el Espíritu Santo contigo, porque ya tienes la salvación. Ocúpate de eso, ¿no? Ocúpate de servir con excelencia, de prepararte para los servicios, ocúpate de ser bueno en tu trabajo, de ser respetuoso con tus padres, de tener una labor eficaz, etcétera. Todo lo que se supone que nosotros tendríamos que hacer ya como cuerpo de Jesucristo, eso es en lo que nosotros nos debemos de enfocar y de lo que nosotros nos debemos de ocupar, ¿no? Ahora dice aquí, al final, con temor y temblor, es decir, con respeto y con reverencias. No significa que muerto de pánico y temblando de miedo. Esto no significa. Dice, cuando tú ya eres parte de la salvación, cuando en tu vida ya está la salvación, está el regalo del Señor de otorgarte la vida eterna, ahora ocúpate de ser un cristiano, pues como Dios manda. Ocúpate de tu vida cristiana, ocúpate de tu salvación. Y repito, con obediencia, con eficacia en nuestras labores, siendo obediente con nuestros padres, siendo lo mejor posible como Dios manda, ¿no? Como se dice naturalmente. ¿Y por qué dice con temor y temblor? Porque tienes que hacerlo con respeto. Tienes que hacerlo y con temblor, pues con cuidado. No significa que tiembles como gelatina ahí todo muerto de pánico porque ya eres salvo. Es absurdo, ni que tengas miedo de la salvación. Es absurdo. La palabra temor y temblor significa con respeto, con mucha reverencia, con mucho cuidado. ¿A qué se refiere esto? Bueno, debemos de hacerlo con respeto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener siempre presente que el sacrificio de Jesucristo es el que nos otorga a nosotros perdón de pecados, es el que nos otorga a nosotros la salvación, la redención, la justificación eterna. Debemos de respetar ese sacrificio. No debemos hacer de nuestra vida cristiana un papalote ni un avioncito. No debemos de pisotear la sangre de Jesucristo siendo personas que quieren pecar y que después piden perdón, siendo personas inseguras, siendo personas que dudan de la salvación, siendo personas que dudan del Señor, siendo personas que no tienen la fe lo suficientemente fuerte y grande para creer en todo lo que hemos platicado, sobre todo en estos estudios, ¿no? Que somos salvos, que somos hijos de Dios, que somos herederos del reino juntamente con Cristo, que las bendiciones celestiales se derraman sobre nosotros, que Dios tiene un propósito para nosotros, y sin embargo pues vivimos tristes, deprimidos, desesperanzados, con temor, dudosos, sin entregarnos verdaderamente al Señor, teniendo una fe tibia, una fe que a veces es más por conveniencia que por convicción. Eso es lo que a nosotros no deberíamos de practicar aún ya siendo nosotros salvos. Eso es una falta, bueno, no quiero decir que una falta de respeto, pero sí es una falta de consideración al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, el sacrificio que hizo por ti y por mí para otorgarnos esa salvación. Y si no la consideramos con el temor debido, es decir, con el respeto debido, estamos pisoteándolo. ¿Me doy a entender? Esa es la parte donde dice, tienes que ocuparte de tu salvación con temor, con respeto. Tienes que ocuparte de esta vida cristiana que el Señor ya te ha otorgado con ese respeto. Ese temor significa respeto. Dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es maravilloso. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el temor de Dios, es el respeto de Dios, es la misma palabra. Tanto en el griego como en el hebreo es la misma palabra. ¿Me doy a entender? Esto nosotros debemos de considerarlo.
y nunca desligarlo, porque vamos a estar viendo algunas palabras que, bueno, tienen aparentemente contextos distintos, pero que significan lo mismo. Y debemos de entender que cuando dice el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este es lo mismo, temer al Señor en nuestra salvación, es decir, respetar al Señor ya cuando somos salvos. Me doy a entender, y con temblor, es decir, con cuidado. Tú no puedes tomar a la ligera tu salvación, tú no puedes tomar a la ligera el respeto a Dios. Tú tienes que tener mucho cuidado, tener un cuidado casi quirúrgico en la manera en cómo te conduces, en la manera en cómo vivimos, en la manera en cómo hablamos, en cómo nos comportamos. Eso es a lo que se refiere con temor y temblor. Y dice versículo 13, porque Dios es el que pone en vosotros y produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros debemos de entender que cuando nosotros ya somos salvos, cuando el Señor nos otorga el regalo de la salvación, de la justificación, nosotros nos debemos de ocupar de esta forma de vida. Pero ¿cómo vamos nosotros a vivir? ¿Cómo nosotros vamos a comportarnos? ¿Cómo es que tenemos que hablar? ¿Cómo es que tenemos que dirigirnos al Señor? ¿Cómo es que tenemos que dirigirnos a nuestro prójimo? ¿De qué manera hemos de trabajar o de servir o de estudiar, etcétera, o de orar? Todo eso nosotros, sabiéndonos salvos y creyéndolo verdaderamente y habiéndonos ocupado con mucho respeto y con mucho cuidado de nuestra salvación, vamos a encontrar una sola consecuencia: que en nosotros el Señor va a poner su voluntad y nosotros vamos a hacer su voluntad, porque dice el versículo 13, es en vosotros Dios es el que hace en nosotros el querer hacer las cosas por su buena voluntad. ¿Cómo tienes que ocuparte? ¿Cómo tienes que hablar? ¿Cómo tienes que comportarte? ¿Cómo tienes que respetar el sacrificio de Jesucristo? ¿Cómo tenemos que valorar nuestra vida cristiana? El mismo Señor, dice el versículo 13, va a poner en nosotros su voluntad, esa buena voluntad para comportarnos de esa manera. Aquí en ningún momento habla que podemos perder la salvación, que debemos de cuidar la salvación, como insisto en el inicio de este versículo, dicen, ¿no? Las personas que practican el arminianismo, que es que dice el versículo de Filipenses 2:12, que cuides tu salvación, porque si no la cuidas la pierdes. No es cierto, la palabra de Dios está clara, y en tu Biblia y en mi Biblia dice esto, la Reina Valera 1960, te tienes que ocupar de lo que ya tienes, de tu salvación, y la manera en cómo lo tienes que hacer es con respeto, con cuidado y a través de la voluntad de Dios que va a Él a poner en ti. Eso es lo que significa el versículo 2 y el versículo 13. No dice en ningún momento que si no te portas bien, estando no la presencia del Señor o estando no el pastor principal, como dice el apóstol Pablo, si obedeces o no obedeces, lo vas a perder. Entonces tienes que cuidarla, y te tiene que dar miedo aparte perder la salvación, porque si pierdes la salvación pues te vas al infierno. Por eso dice que con temor y temblor, porque debería de causarte pánico el irte al infierno. Perdóname, pero eso no es lo que dice el versículo. El versículo enseña una cosa muy distinta, y está hablando del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, de la justificación, de la salvación que el Señor nos otorga eternamente, ¿no? Obedeciendo, cuidando lo que Él nos ha dado, con mucho respeto y con mucho cuidado, y siguiendo una vida cristiana como el Señor va a poner en el corazón de cada uno de nosotros por su buena voluntad. ¿Estamos claros? Entonces, Filipenses 2:12 en realidad no significa lo que muchas personas aluden. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ahora, bueno, vamos a irnos un poquito más rápido, porque si no otra vez nos va a comer el tiempo. Vamos al libro de Apocalipsis, por favor. Vamos a ver algunos versículos aquí que nos van también a mostrar pasajes que pudieran de alguna manera sí podernos dudar acerca de la salvación, si se pierde o no se pierde. Yo quiero que vayamos al capítulo 12 de Apocalipsis, por favor, al versículo 17. Vamos a leer un poquito el contexto. Este es un tema súper interesante también, porque habla es el tema general en estos versículos, es la mujer y el dragón. Hay algunas personas que, bueno, hablan de esta mujer, del dragón, de una manera también equivocada, igual de la reina del cielo, etc. Pero bueno, es otro tema. Vamos a leer un poquito
El contexto vamos a ver desde el versículo 14 y dice así, Apocalipsis 12:14: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrasada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y aquí viene el versículo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es un poco complicado. Naturalmente el libro de Apocalipsis es de los libros que requieren de un mayor estudio para comprender cada uno de las simbologías que en ellos están establecidas, además de la, lo digo entre comillas, historias que se narran en cada uno de los capítulos. Pero en específico, aun cuando se escuche un poco complicado entenderlo, debemos de comprender que aquí lo que se refiere cuando habla del dragón es a Satanás, ¿no? Naturalmente, el reino de las tinieblas. Cuando el versículo 17 dice que el dragón se llena de ira y que persigue a la descendencia de la mujer deben de tener en claro que es el pueblo de Israel. Quiere decir que hace guerra contra las personas que guardan los mandamientos de Dios y que tienen de testimonio a Jesucristo. Las personas hablan que, por ejemplo, cuando un hijo de Dios se guarda en santidad, no hay ataques del enemigo, no hay ataques de Satanás. Que si eres atacado, que si eres sometido quizá, que si Satanás te lanzó un lazo y tú caíste, que si lanzó sus dardos, como dice la palabra, y te golpearon, sucedió porque no te guardaste en santidad. Que si hubieras estado en santidad, Satanás no tendría ni la más mínima intención de atacarte. El versículo lo que nos enseña aquí es que justamente el dragón, al enfurecerse, se va en contra de la descendencia de Israel y de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El arminianismo especula y dice que como tú no te guardas en santidad, entonces pecas. Y como pecas, pues pierdes la salvación, y es cuando Satanás va sobre ti. Eso es lo que se dice. Esto es un error a la luz de la palabra de Dios. Debemos de entender algo que es lógico. Hemos aprendido aquí que Satanás solamente tiene 2 labores. La primera es que el mundo no conozca a Dios, que no lo conozca, que el mundo jamás acepte a Jesucristo, que el mundo jamás se vea en pecado, ni se vea en una condenación eterna. Ese es el primer objetivo de Satanás. ¿Y qué sucede con los que ya fuimos rescatados de la salvación, de la condenación? ¿Qué sucede con los que somos redimidos y los que somos justificados por la sangre de Jesucristo? Aquí viene el segundo objetivo de Satanás: hacernos pecar en contra del Señor. Entonces, primer objetivo, que el mundo no conozca a Dios, y segundo, quienes lo conocemos, pequemos en contra de Él. La palabra del Señor nos enseña en este versículo de Apocalipsis no que la salvación se pierde, ni que Satanás ataca a los hijos de Dios porque perdieron la salvación o porque pecaron. Quiero que entendamos una cosa. Es una equivocación enseñar que si tú te guardas en santidad, Satanás jamás se va a acercar a ti. Que si tú te guardas en santidad, jamás el reino de las tinieblas va a planear nada contra ti. Eso es un error doctrinal horrible, y es algo que se enseña mucho en las congregaciones. Claro que nos debemos de guardar en santidad, porque dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios. Es normal, es natural. Claro que nos debemos de guardar en santidad porque no queremos ofender a aquel que nos amó primero, antes que nosotros. Claro que nos debemos de guardar en santidad porque no debemos de quebrantar los mandamientos del Señor, no debemos de ofender a Dios, no debemos de manchar el testimonio de Cristo, no debemos de pisotear la sangre de Jesús, y todo por amor a Él, por obediencia a Él, porque le amamos, ¿cierto o no? Es cierto que nos debemos de guardar en santidad, pero en ningún lado de la palabra dice que eso es causa de que Satanás no te ataque.
Es todo lo contrario. El reino de las tinieblas no se queda quieto cuando el reino de Dios avanza. El reino de las tinieblas no se queda quieto si tú predicas el evangelio. El reino de las tinieblas, Satanás y todos sus demonios y todos sus ejércitos no se quedan con los brazos cruzados si tú te pones a evangelizar, si tú te pones a enseñar la escritura, si tú te consagras al Señor, si tú te guardas en santidad, si tú evitas pecar, si tú evitas caer, si evitas ser tentado, si buscas al Señor, si oras al Padre, si tienes una relación verdadera con Él. Satanás no se va a quedar de brazos cruzados. Satanás no te da por perdido. Te da por perdido porque sabe que no podrá él nunca tenerte en la condenación eterna, pero va a buscar que esa persona que tanto agrada a Dios caiga y entonces ofendas a tu Padre, ofendamos a Dios. Ese es el segundo objetivo de Satanás y es lo que sucede. Aquí lo dice claramente. Dice el versículo 17, se llenó de ira el dragón Satanás contra la descendencia de Israel. Se llenó de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás a ti y a mí nos odia. Nos odia. No es, y créanme, no es como a lo mejor hemos sentido rencor o ira o furia contra alguien o un desprecio enorme en nuestra carne contra alguien. Créanme que no es ni una tercera parte, ni una quinta parte lo que pudimos haber llegado a sentir en comparación a lo que Satanás siente por cada uno de los hijos de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Él es la maldad pura, y la maldad pura no puede medio odiar más o menos, o quererte nada más rasguñar o darte un golpe, ¿no? Satanás nos odia tanto así como se odia a sí mismo y odia a Dios. Lo que quiera, si Él pudiera, si estuviera en sus manos, Él no nos metería en un desierto, no nos metería en una prueba. Si Él pudiera, si estuviera en sus manos, Él no te rasguñaría o te golpearía o buscaría herir tu corazón o tus emociones o tus sentimientos. Él buscaría condenarte al sufrimiento eterno siempre. Eso es lo que buscaría. La palabra de Dios dice que Él viene para matar, robar y destruir, ¿no? Pero eso, lo que puede llegar a hacernos, y con derechos legales, como ya en algún momento lo platicamos, cuando pecamos, cuando abrimos puertas, cuando se puede encender en ira porque estamos pecando, créeme, no es nada a lo que Él sería capaz de hacernos. No es nada, no es nada. Él no tolera que no pueda hacernos lo que Él quisiera, ¿no? Porque el Señor finalmente nos guarda. Y nos lo da el ejemplo muy claro Job, ¿no? Cuando dice Satanás, ok, ve y toca sus bienes, pero a él no lo toques. Ok, ve y toca su salud, pero su vida no la toques. O sea, porque Satanás no le hubiera dicho a Dios, ay, quítale los chivos. ¿Cómo crees? O sea, Satanás hubiera destrozado su alma por completo ya en el lago de fuego y azufre por la eternidad, ¿no? Y se regocijaría porque estaría sufriendo por la eternidad. Y eso es la maldad pura. Se llena de ira contra los hijos de Dios. Y aquí te voy a decir algo, o sea, si tú no te sientes atacado por el reino de las tinieblas, créeme, tu vida cristiana no va bien. Porque Satanás no molesta a quien está de su lado, así de fácil. Y lo mismo el mundo, está de su lado. Y muchas veces te preguntas por qué hay personas que prosperan, por qué hay personas que les va bien, por qué hay personas que viven mejor, que tienen un buen matrimonio, y nos empezamos a fijar en todo lo que se ve. Solo lo que se ve. Y gran economía, y todo, ¿eh? Pero todo es vista. Todo es a través de nuestros ojos carnales, todo. Y creemos que eso está súper bien. Y dices, ¿cómo puede ser posible que yo tenga estas pruebas espirituales tan fuertes y ese pecador mundano, incircunciso, hijo del chamuco, viva una vida tan plena y todo eso? Sí, pero su vida tan plena y todo eso no le va a ayudar ni 5 segundos para escaparse del infierno. Y Satanás no tiene por qué molestar a los que están de su lado. Así de simple. Así de sencillo. Entonces, este versículo a nosotros nos enseña que Satanás no se va sobre ti porque has perdido la salvación y entonces el dragón te va a devorar. No. Tú no has perdido la salvación, y dice que Él ataca a los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, a los salvos. Aquí en ningún momento dice que la salvación se pierde, ni que Satanás te ataca porque perdiste la salvación. Creen
erróneamente que porque eres salvo, entonces Satanás no te ataca. Creen erróneamente que porque te guardas en santidad, jamás habrá una prueba en tu vida. Y eso no es verdad, y ya lo platicamos aquí. Satanás sigue sirviendo a Dios y muchas veces es nuestro sparring. Dios sigue usando a Satanás para entrenarte a ti, para entrenarme a mí, para poder vencer. Lo que sí dice la Biblia, ¿no? Resiste a Satanás y huirá de ti. ¿A quién se lo está hablando? ¿A alguien que perdió la salvación? No. ¿Se lo está hablando a alguien que no se guardó en santidad? No. Se lo está hablando a un santo, a un justificado, ¿cierto o no? Resiste. Porque cuando hayas resistido, también dice la palabra de Dios, cuando resistas la tentación, heredarás la corona. ¿Sí o no? Si tú resistes, Satanás huirá de ti. Si tú resistes es porque estás tentado, y si estás tentado no es de parte de Dios, es de parte de Satanás. Y si estás en santidad, Él va a huir de ti porque resististe, por el poder de Dios, porque te guardas en santidad. Pero ¿dónde dice que no vino? En todo momento dice que llegó a nuestra vida el reino de las tinieblas a atacarnos. Eso es a lo que se refiere. Y aquí lo dice, ¿contra quién se fue? ¿Contra los inconversos? ¿Contra los que perdieron la salvación? No, Señor, se está hablando de gente salva, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí no dice que sean inconversos o salvos. Porque si eres, según el arminianismo, si tú pecaste, tú no guardaste los mandamientos de Dios y ya no eres salvo, ¿cierto o no? Aquí dice todo lo contrario. Satanás, el dragón, fue a atacar a los que obedecen los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Está hablando de cristianos. ¿Está claro? ¿No? Sí, no, y sucede, naturalmente. Sí. En todo tiempo. Pues es que el va ya es. O sea, ya está sucediendo. Sí, ya. O sea, la persecución y todos los ataques, todo está ya desde hace muchísimos años. Ya la iglesia de Cristo está siendo perseguida. Ahora vamos un poquito más adelante al versículo 14. Que se complementa un poco en el versículo 12. Mire, dice así el versículo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto, por ejemplo, es un poco lo que yo les comentaba acerca de la doctrina de la perseverancia de todos los santos, que es una evidencia de que eres salvo, no de una perseverancia que será recompensada con la salvación, y que a muchos, pues bueno, pues no les gusta hablar en realidad mucho del tema, ¿no? Pero la perseverancia de la fe en Jesucristo es realmente una evidencia, ¿no? de que somos salvos. La perseverancia, también ya lo habíamos platicado, no se trata solamente de que tú decidas hacerlo, ¿no? Porque por nuestras fuerzas jamás podríamos perseverar, ¿no? ¿Cuántas veces en serio nosotros nos desanimamos y estamos a punto de tirar la toalla, ¿no? Y decir, pues sí, con todas las evidencias, con todos los milagros que has hecho en mi vida, con todas las bendiciones que he tenido de tu parte, etcétera, han llegado momentos en los que dices, no puedo más, ¿no? Y estás a punto de tirar la toalla, y aún con todo lo que Dios te ha enseñado, que es real, que está contigo, que tú eres su hijo, aún así pues hemos llegado a caer en lazos de Satanás que a nosotros casi nos obligan a tirar la toalla. Ahí nosotros no tenemos una fuerza de voluntad para perseverar. Lo que nosotros hacemos es perseverar en creer en el Señor, perseverar en que es el Dios el que nos va a fortalecer. Y ya cuando nosotros estamos en ese plan, nuestra fe pues obviamente persevera, sale adelante. Porque si volvemos a poner, después de haber recibido a Jesucristo, después de haber recibido la salvación, todas estas bendiciones, otra vez parte de nuestro carácter, parte de nuestra fuerza, parte de nuestras decisiones, parte de nuestra determinación para conseguir cosas espirituales divinas, pues estamos haciendo un lado una vez más a Dios. Él es nuestra fortaleza, ¿no? Él es nuestro escudo, nuestra torre fuerte, Él es nuestro estandarte, es nuestra bandera, Él es nuestro sanador, nuestro ayudador, ¿cierto o no? Nuestra esperanza, ¿no? El que nos da la victoria, Él es todo. Y es por Él que nosotros perseveramos,
no es por nuestra propia voluntad. Y entonces, por ejemplo, aquí dice el versículo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, la paciencia, esta paciencia de los santos es que significa esto, además de todos estos ataques, como decía también el versículo 17 de Apocalipsis 12, además de todos estos ataques, de tu desánimo, de todo lo que nos puede llegar a pasar porque recibimos demasiados ataques o a lo mejor no estamos tan sólidos o fuertes en nuestra fe en ese momento, existe algo en nosotros que es una paciencia que nos hace perseverar en Dios, que nos hace perseverar en Él y creer que Él nos va a rescatar, creer que eso va a terminar. Pablo decía, ¿no? Toda tribulación es leve y temporal. Entonces toda la tribulación ni es tan fuerte y no es eterna, es leve, o sea, light, y es temporal, en algún momento va a encontrar su fin, ¿no? Entonces nosotros en nuestra perseverancia de la fe, aún con todos los ataques de Satanás, debemos de ser pacientes y entender que Dios y la fe en Jesucristo es quien nos sacará de ahí. Aquí está la paciencia de los santos, los que aún a pesar de eso guardan los mandamientos y la fe de Jesucristo, aún a pesar de un poco de desánimo o de un mucho de desánimo, aún a pesar de nuestro pecado, aún a pesar de nuestras malas decisiones, de nuestra mala voluntad, aún a pesar de nuestra tibieza espiritual, de nuestra conveniencia solamente, aún a pesar de muchas cosas, debe de haber en nosotros espiritualmente una paciencia para saber que Dios vendrá a nuestro rescate, para saber que Dios nos ayudará a cruzar ese desierto, nos ayudará a salir de esa prueba, nos ayudará en todo momento para generar sus propósitos. Y nosotros debemos de entender que cuando nosotros somos pacientes, el poder de Dios se está manifestando en nosotros. No es solo nuestra propia voluntad. Va a ser tu propia voluntad cuando en serio digas estoy harto, jamás vi un resultado de parte de Dios y ya hice todo lo que pude. Ahí te vas a dar cuenta que estás mal. Tampoco este versículo se refiere a que vamos a perder la salvación ni nada. Estamos hablando de que aún a pesar de nosotros mismos y de haber cometido pecados, hay quien según el versículo 12 dice, hay paciencia en los santos que siguen, a pesar de eso, guardando los mandamientos de Dios y creyendo, teniendo fe en Jesucristo, aún a pesar de eso. Ahora, debemos de entender el contexto. También se trata de que estamos bajo ataque en todo momento. Y el Señor nos guarda su Espíritu, nos guarda Jesucristo, nos guardan los ángeles. Se luchan batallas espirituales por ti y por mí en todo momento y en todos lados donde estamos. Y muchas veces nosotros, pues en nuestra terquedad, en nuestra necedad carnal, caemos en pecado, caemos en cosas que no le agradan al Señor, que están mal vistas, que no debíamos de practicar, pero aún así eso hace que nuestra fe pueda llegar a ser despertada, pueda llegar a ser avivada por el poder de Dios. Cuando la gente también habla acerca de los avivamientos, creen que es por pura decisión. ¿Crees de que sí, clamamos por un avivamiento y vamos a avivarnos nosotros mismos y solamente es pasión y pura emocionalismo y que porque yo determino avivarme, ya no? Y la verdad es que no se trata de eso. Y tienen bien confundido creer que esta paciencia de la manifestación de Dios en nuestras vidas se confunde porque si hay buen relajo, si estás siempre contento, si estás siempre gozoso, si estás siempre en un júbilo así tremendo en las congregaciones y todo eso, eso quiere decir que hay un avivamiento. Y la verdad no es así. ¿Sabes por dónde tiene que empezar un avivamiento? Por el quebrantamiento, por el quebranto, por el verdadero arrepentimiento. ¿Cómo me puedo yo poner a brincotear y a sentirme súper increíble y todo eso y sin arrepentirme antes? ¿No? O sea, y avivamiento porque el grupo de jóvenes o toda la congregación danzan y brincan y no es todo, siempre es una fiesta y con todos ahí tienen sus pecadotes y nadie se arrepiente, ¿no? O nos arrepentimos, no se trata de hablar en tercera persona. Esa es la realidad. Entonces, un verdadero avivamiento no puede empezar con una explosión de júbilo, con una explosión de gozo, no es cierto. ¿Quieres que en serio haya un avivamiento espiritual? Tú no lo puedes tener si hay pecados ocultos en tu vida. Tú no lo puedes tener si no hay confesión de pecados, si no hay arrepentimiento genuino. Eso es una mentirota. Es que sí, Cristo reina y wow, y pum. Y sirves 9 días de 7 a la semana en la congre, te chutas la Biblia 3 veces a la semana de arriba a abajo, oras de una manera así grandilocuente,
Dime de qué sirve todo eso si no confiesas tu pecado y no estás para nada arrepentido. De nada. Ese no es un avivamiento. El avivamiento tiene que llegar desde que nosotros nos consagramos al Señor, reconocemos nuestras fallas y cambiamos determinantemente nuestra manera de vivir. Y créeme, no va a ser bonito. Digamos que estos estadios que los grandes predicadores llenan y causan un avivamiento en ese momento. Y empiezan a gritar todos, y es que un avivamiento empezaría teniendo a todo ese estadio de rodillas, quebrantados, llorando. Así es. Y teniendo la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y perseveran en la fe en Cristo. No dice que vas a perder la salvación por no ser paciente, por caer, o sea, por pecar. No es así. Hay paciencia en nosotros porque tenemos que encontrar y ver la manifestación de Dios. Eso es un hecho. No podemos pensar que ya pequé, entonces ya no obedecí los mandamientos de Dios, ya no tengo la fe en Jesucristo y entonces el Espíritu Santo de Dios se sale de mí, ¿no? Y obviamente ahora soy merecedor de los ataques de Satanás y de que me tome de las greñas y me eche al infierno, ¿no? No es así. No es así. Y aquí lo estamos viendo, o sea, van a venir ataques, van a venir pruebas, el dragón se va a encender en contra de la iglesia de Jesucristo, del pueblo de Dios, pero debemos de ser pacientes. La paciencia se tiene que manifestar a todos los que creemos en Dios. No se ha olvidado Dios de ti, Dios no se ha olvidado de mí, Dios no se olvida de su iglesia. Tenemos que atravesar por muchas cosas, sí, muchas son para formación nuestra, otras son castigos, son consecuencias de nuestras decisiones, otras cosas pues son maquinaciones y planes de Satanás. Ya lo vimos aquí, todas las estrategias que tiene para atacarnos, ¿no? Las 3 formas de atacarnos. O sea, por favor, si te guardas en santidad, Satanás no tiene que hacer nada contigo. Si te guardas en santidad, Satanás jamás te va a atacar. Si te guardas en santidad, él nada, o sea, los planes del enemigo nada, no existen en contra de ti. No, eso no es una mentira. Es que no, Satanás se le acercó a Jesús. Pues ahí está. Pues cómo no. ¿Me doy a entender? Entonces, no hay parámetros para pensar en estos versículos de Apocalipsis para decir que la salvación se pierde. Vamos por favor ahora a Apocalipsis 3:5, que este versículo también está muy mal interpretado. Es Jesucristo hablándole al apóstol Juan cuando dice que escriba lo que tiene que decirle a las iglesias, y en este caso le está hablando a la iglesia de Sardis. En Apocalipsis 3, vamos a leer desde el 3 para entrar en contexto. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y aquí viene el problema, versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es básico para decirte: ya ves cómo la salvación se pierde. El Señor puede borrar tu nombre del libro de la vida. No. Versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí ya va el contexto, Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
¿A quién le está hablando? ¿Conversos o inconversos? Fíjense bien cómo vamos analizándolo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, es decir, Dios, Cristo dice esto. Le habla a Sardis, ¿estamos de acuerdo? A Toluca. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, punto. Yo sé que en Bogotá, el superavivamiento está grandísimo. En Bogotá es increíble el avivamiento de la iglesia. Yo conozco que tienes nombre de que Cristo reina ahí, pero están muertos. No es verdad. Y le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Si es el cuerpo de Cristo y tiene obras como fruto, como consecuencia, como resultado de la salvación, ¿las obras son imperfectas? No. Las obras que se hacen como fruto del Espíritu Santo de Dios en nosotros, a través de las congregaciones, a través de nuestra familia, nuestras labores, etc., nunca pueden ser imperfectas, porque son frutos del Espíritu, y ese Espíritu es movido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cierto o no? Entonces, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Le dice a la iglesia ecuménica, o le dice a la iglesia mormona, o le dice a los testigos de Jehová, yo he hallado tus obras, no son perfectas. Dice aquí, no son perfectas delante de Dios. Arrepiéntete, dice el versículo más adelante, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, ya te predicamos cuál es la verdad y tú sigues en lo mismo. Arrepiéntete. Claro que un cristiano puede encontrar el arrepentimiento a través del Espíritu Santo, pero le está hablando a personas que no han hallado a Jesucristo. Ya viste de lo que es capaz el Señor, ya viste de lo que es capaz Dios, ya te diste cuenta de las grandes bendiciones, arrepiéntete, ya oíste, esto es lo que tienes que guardar, arrepiéntete, ¿cierto o no? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no te arrepientes, si no haces las cosas como son debido, si no aceptas, si no reconoces a Jesucristo, si no te arrepientes, pues en cualquier momento vendré. Cuando venga y tú no estás velando y tú no estás conmigo, adiós. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Este es otro grupo de personas. Hay pocas personas en Toluca que son ¿qué? Salvos. ¿Cierto o no? Aquí lo dice. No han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora, ¿en qué no todo esto parece una contradicción? ¿En qué momento me convierto yo digno de algo? Cuando aceptas al Señor. No aceptas a Cristo. Yo soy digno de vestirme de blanco porque soy muy buena persona, porque ayudo a las viudas, porque me persino 20,000 veces, con todo respeto lo digo, porque me he hecho el Corán, porque practico una religión. Yo soy digno. ¿Puedo hacer algo para ser digno de vestirme de blanco? ¿Puedo hacer algo en toda mi vida para ser digno de la salvación? ¿Puedo hacer algo en cualquier ámbito de mi vida para poder tener las vestiduras blancas y caminar con Dios? ¿Puedo? ¿Es a través de quién? Nada más. Si son dignos, entonces ¿es por qué? Por la fe en Jesucristo, ¿cierto o no? Y aquí dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto no es un versículo que te enseña que tu nombre y mi nombre se pueden borrar del libro de la vida. Está completamente fuera de contexto. Ya ves cómo sí se puede. Si no vences, el Señor entonces borrará tu nombre del libro de la vida, porque aquí dice que no va a borrar al que vence. Entonces si no vence, lo borra. No, Señor, no es esto lo que está diciendo. Está fuera de contexto, está mal aplicado. Aquí el Señor te está haciendo una promesa.
Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Te está afirmando que no lo va a borrar si aceptas a Cristo. Que no lo va a... ¿De qué manera es la única forma en la que nosotros vencemos? Esa es la victoria, que nosotros hallemos a Cristo. La salvación es aceptar a Jesucristo. Somos más que vencedores, que dice, por medio de todos los kilos que le echaste, por medio de todo el dinero que ofrendaste, somos más que vencedores por medio de todas las obras que hiciste. ¿Sí? ¿Dice eso? ¿Por medio de qué? Por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es quien nos amó? Cristo. Somos más que vencedores por medio de Cristo, de Cristo. No podemos vencer nosotros de ninguna manera. Somos más que vencedores, o somos vencedores y hallamos vencer cuando nosotros recibimos a Cristo. Esa es la realidad de este versículo. Entonces el versículo tiene que decir así: el que acepta a Cristo vence, será vestido de vestiduras blancas, y nunca jamás borraré su nombre del libro de la vida, porque venció, porque aceptó a Cristo, porque creyó en Él. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto no es una amenaza de que vas a perder la salvación porque se puede borrar. No, es una categórica promesa que te hace Dios de que no se va a borrar si vences. ¿Y en qué momento vences? Cuando aceptas a Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y fuera de contexto completamente, ya ves cómo si se puede. No es cierto, no se trata de eso, es una promesa. Si vences, vas a estar vestido de blanco, como estas pocas personas de Sardis, caminarás conmigo. Confesaré tu nombre delante de Dios y delante de sus ángeles. Él es mi hijo, él tiene derecho a entrar al reino. Su nombre está inscrito en el libro de la vida y no lo voy a borrar. Esa es la promesa. No borraré su nombre, te lo está prometiendo el Señor. Cuando tú y yo vencimos, Él nos prometió no borrar nuestro nombre. Es 180 grados, así completamente opuesto a lo que el arminianismo dice en este versículo. Si no vences, se borra, porque ahí dice, solo el que vence lo deja, y al que no, no lo borra. Lo borra, perdón. Y no es así, porque ellos luchan por ganar esto, por mantener, por cuidar. Lo que hemos estado analizando, no es así. La única manera en la que nosotros podemos vencer es a través de la fe en Jesucristo. No hay otro método, no hay otro modo. ¿Vencer qué? ¿El pecado? No podemos, por eso está Cristo. ¿Vencer qué? ¿La tentación? La tentación la podemos vencer no por nuestra voluntad, sino por la fortaleza de nuestro espíritu en el Señor. Así de sencillo. ¿Vencer qué? No es así. Y miren, vamos a Apocalipsis 22:14. Con esto terminamos. Dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas, ellos van a tener derecho a la eternidad, a estar con Dios, ¿sí o no? ¿Y qué, tú las lavas con 10 kilos de Ariel o qué o cómo? ¿O lavadoras industriales o cómo las lavas? Con la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo, ¿cómo la adquieres? Cuando fuimos salvos, cuando lo reconocimos como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Cuando nosotros nos convertimos en su Hijo, tenemos el derecho de ser lavados por la sangre de Cristo. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Dónde? ¿En el río? ¿En el mar? En la sangre de Cristo. Para tener derecho al árbol de la vida, ya tienes derecho. Y para entrar por las puertas en la ciudad, habla de la Nueva Jerusalén. Versículo 15, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Aquí cuando dice un cristiano pecador, aquí cuando dice el que perdió la salvación, o un hijo mío que decidió darme la espalda, dice eso, habla de puras personas, aquí está la lista, habla de puras personas que en su vida recibieron a Jesucristo. Y dice Cristo,
Es el Cordero hablando en el versículo 16. Por los que dudan, aquí dice clarito: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ¿quién es la esposa? La iglesia. Los dos dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La iglesia en la predicación del evangelio, y el mismo Jesucristo le dice a la gente, a los que van a estar echados fuera, a los perros, les está diciendo, tienen sed, beban de aquí, ya nos vamos, es como último chance. Versículo 18: yo testifico a aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ¿nos quita o no nos quita? Ahí dice que sí. A ver. Porque Apocalipsis 3:5 nos dice que es una promesa que no va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Pero Apocalipsis 22:19 dice que sí. Pero entonces, ¿en el libro de la vida sí estaba el nombre de los inconversos? Aquí dicen que los va a borrar de ahí. Para terminar esta sesión de la sabiduría de la salvación, piénsenle. Aquí habla, dice, si alguien quita palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad a la que entraría y de las cosas que están escritas en la Biblia. Si quita el nombre es porque estuvo, ¿o no? ¿Sí o no? Claro. Pero ¿no nos prometió en el otro versículo que no lo quitaría? Entonces, si se pierde, si a mí se me ocurre añadirle el capítulo 23 al Apocalipsis, aquí dice, ¿no? O más bien, si yo le quito el 22, para entrar en contexto en el versículo 19, si yo le quito el capítulo 22 a la Biblia, ¿qué sucede? Yo, Bruno, ¿qué sucede? Lean el versículo 19. Los traigan Biblia, júntense con un cristiano. ¿Qué sucede? Les está advirtiendo que si quitan algo de la palabra. Por eso, Dios me está advirtiendo a mí, Bruno. Si quitas el capítulo 22 del Apocalipsis, ¿qué sucede? Entonces, ¿sí me lo quita? Pues ahí dice, ¿no? Entonces, Apocalipsis 3:5. Pero no quita el nombre, nada más quita parte. Pues mi parte es la parte que yo ocupo, mi nombre. Sí, su nombre. Ok, entonces, ¿qué es, según usted, hermana, mi parte en el libro de la vida? A ver, ahí va. Esto es realidad, ¿no? ¿Qué? Esto es realidad, ¿no? No. ¿No? Yo creo que nunca fue convertido primero para quitar alguna parte de la palabra, pues no, es porque nunca fue convertido. A ver, ahí va. Parece contradictorio, pero no lo es. Es muy sencillo, o bueno, quizás no tanto, pero miren. Dios crea todo, y no hay a todos. ¿Estamos de acuerdo? A todos nosotros. Pasado, presentes y futuros. Los que están naciendo ahorita, los que van a nacer en 20 años, los que nacieron hace 5,000, bla. Todos. ¿Estamos de acuerdo? Todos. ¿A todos los conoce? A todos. A todos. ¿Sí o no?
Ahí está. Bien, ¿no? Si están dudando, de veras traen una bronca, ¿eh? Muy mala, pero muy atroz. A todos, sí, ¿no? Sí. Y la palabra de Dios dice que Él pues, quiere que todos procedan a arrepentimiento, ¿sí o no? Todos. Entonces, hay un libro que es donde estamos todos registrados, como nuestras actas de nacimiento en el mundo espiritual, desde la eternidad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok. ¿Eso nos da la salvación a todos? No. Ok, vamos bien. ¿Ustedes creen que una persona salva quitaría o pondría cosas en la Biblia? No. Entonces, desde la eternidad, el Señor sabe que hay personas que lo harán, ¿cierto o no? Esas personas se quedan en ese libro de la vida que existió desde la eternidad. No. No. Hay un libro, un registro de todos los que creó Dios, de todos. Todos son creación de Él y ninguno está condenado espiritualmente hasta que nace. Pongan mucha atención, nadie está condenado espiritualmente hasta que nace. Y va a nacer, no es de que este no está condenado espiritualmente, pero si nace sí, mejor no hago que nazca, no se puede, porque el Señor tiene determinado todo. La persona nace y el Señor sabrá en qué momento lo negará o lo rechazará y tendrá ya una condenación. ¿Estamos de acuerdo? No es que el Señor lo haya creado para condenación, sino Él conoce desde la eternidad en qué momento lo va a rechazar y no será salvo. Ese es otro registro. Es lo que dice Dios. Tiene un registro de toda su creación. Y el libro de la vida, de la salvación, es por la fe en Jesucristo. Ahí se anota desde la eternidad quiénes en qué momento aceptaron y quiénes en el registro no van a estar. No estará su parte en el libro de la vida. Se quita de ahí. ¿Me doy a entender? Entonces, yo tengo aquí mi pizarrón y tengo 100 nombres, 200. Pero el 3, el 8 y el 12 me van a rechazar. 5,000 años después, pero me van a rechazar. Y los que están ahí, nunca les voy a borrar. ¿Ya entendieron? O sea, nunca tuvieron la salvación realmente. Ah, no, no. Nunca la tuvieron. O sea, sí estaban inscritos, pero no. Sí, o sea, insisto, este es mi pizarrón y aquí tengo 100 nombres. Pum, 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 pum. Pero yo sé que él y él, en algún momento van a añadirle cosas, le van a quitar cosas, no van a ser salvos, me van a rechazar, ¿no? Es el libro de la vida. De este registro, me lo cepillo. Pero los que hayan perdido la salvación. No perdieron la salvación. Nunca la aceptaron, nunca la tuvieron. Porque tú no eres condenado ni eres salvo en espíritu hasta que naces. O sea, por ejemplo, está el espíritu de, no sé, de Hitler, que pues, segurito no es salvo, ¿no? Obvio. Y en el cielo, pues, o sea, ese espíritu no tenía salvación de qué, pues si no habías nacido, ¿no? Pero sí estaba en el libro de la vida y lo borraron. Porque fue la creación de Dios. Bueno, el orden. Es la creación de Dios. Es la creación de Dios. Está en un registro. Está en un nombre. Si a las estrellas las conoce por nombre, a todos nosotros igual. Y acuérdense que nos va a dar un nombre que solo puedo pronunciar y solo él conoce. Es ese. ¿No? Entonces, así es. No es que haya una contradicción y que diga, ya ves, como sí, o esta es la única manera en la que te va a quitar. No. El versículo 5 de Apocalipsis 3 nos da la promesa de que jamás lo va a borrar y nos va a confesar delante de su Padre y de los ángeles, porque vencimos y vencimos a través de Cristo. Ahora, los que añaden o le quitan algo a la palabra de Dios, en su vida vencieron. Un cristiano no haría eso. Un hijo de Dios no le pondría ni le quitaría. ¿Estamos de acuerdo? Es horrible, sería una blasfemia, sería terrible hacer eso. Tú no eres salvo. Entonces tu libro, tu nombre en el registro de la creación de los vivos, pues no va a estar ahí. No vas a ser del parte de los salvos, porque cometiste ese pecado, ¿no? Y el pecado lo estás cometiendo pues naturalmente porque ni tenías al Señor, ¿no? No hay ni modo de cómo que redimirte. No lo hay. ¿Está claro? Parece una contradicción, pero no lo es. Analícenlo bien. Y bueno, con esto terminamos nuestra serie de la seguridad de la salvación.
Insisto, ¿no? Es súper importante que nosotros entendamos y comprendamos lo que significa que Cristo haya venido como hombre y haya hecho un sacrificio perfecto para poder rescatarnos de la condenación eterna, ¿no? Cuando dice Filipenses 2:12 que debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, no se trata de que cuides algo porque no se te va a extraviar, ni que procures ganarlo porque no depende de nosotros el adquirirlo, pero sí habla justamente que tenemos que tener respeto y mucho cuidado en cómo nos conducimos desde que nosotros somos salvos, ¿no? O sea, yo por ejemplo, bueno, a lo mejor algunos de nosotros si damos un regalo, pues X, algo costoso, ¿no? No es un coche o qué sé yo, algo, que puedan darnos un reloj o una chamarra, que algo costoso, ¿no? Que le puedan dar a alguien con mucho esfuerzo, con mucho cariño, y ves que lo tratan con las patas, que está lleno de a lo mejor una chamarra, a lo mejor un hoyo porque fumaste, o el coche está todo sucio, ya hasta lo chocaste y eso. O sea, pues ¿cómo te sentirías, no? O sea, ¿qué caso tuvo que yo se lo diera si lo van a tratar de esa manera, no? ¿Sí? ¿Qué caso tuvo que yo hiciera ese sacrificio si no lo toman en cuenta, no? Y parece que es cualquier cochinada lo que yo les regalé. Pues no hagamos lo mismo nosotros con la salvación, ¿no? Porque el Señor nos la otorga y por eso dice, debes de tener respeto y cuidado, temor y temblor. Respeto y cuidado porque dicen, o sea, ¿por qué haces con lo que yo te di eso, no? ¿Por qué pisoteas la sangre de Jesucristo, la sangre de mi Hijo? Te di lo más valioso y tú lo ofendes, tú lo sobajas, lo humillas, lo desobedeces, no, tantas cosas que somos capaces de hacer como personas pecaminosas, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros entendamos que ese regalo es lo más valioso que puede existir, ¿no? No puede existir nada más valioso, no puede. Ni nuestra mente alcanza a comprender las maravillas del universo, pues lo más incomprensible y lo más monumental y lo más lejano y lo más grandilocuente y grandioso no se puede comparar con Jesucristo ni de broma. No existe nada que pueda compararse con Él y su sacrificio. Entonces tenemos el regalo más preciado. Debemos de creer firmemente en ese regalo, debemos de ocuparnos en Él firmemente también con temor y con temblor, conducirnos de una manera en la que el Señor nos haga ver, porque dice que Él pone su voluntad en nosotros, su buena voluntad para llevar este tipo de vida, ¿no? Después de haber sido salvos. Entonces es súper importante que nosotros entendamos que lo que el Señor nos dio no nos lo va a quitar, y les repito, aún a pesar de nosotros, que todo lo que el Señor hace tiene una característica que solo Él puede sostener, ¿no? Que es eterna y no es negociable, ¿no? Más adelante, si es posible hablar de las doctrinas, algunas partes de las doctrinas del calvinismo, vamos a darnos cuenta de que es tan inmerecido el regalo que el Señor nos ha dado, pero finalmente pues no dependió de nosotros ni siquiera catalogar o calificar si es bueno, si es malo, ni nada, ¿no? Él nos da todos los parámetros para entender qué es lo más excelente, es lo más maravilloso, es lo mejor que nos pudo haber sucedido como seres vivos, ¿no? Tener una vida espiritual, y una vida espiritual segura en Dios, segura en el Creador del universo, no insegura, no fluctuante, no una vida espiritual ahí toda manipulada por sociedades, por credos, por pensamientos, por filosofías, sino pues con toda la certeza y la seguridad de que el Creador del universo, el omnipotente, el todopoderoso, el eterno, el altísimo, es quien nos guía, ¿no? Entonces somos en serio privilegiados. Es un privilegio que no tiene nombre, no puede tener ningún parámetro de comparación, no existe. Entonces debemos justamente de valorar esto que se hizo, ¿no? Y estar convencidos de que lo tenemos y siempre lo tendremos y jamás lo perderemos. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por estas enseñanzas, Padre, que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, en espíritu, Padre, a estar convencidos, Señor, con esta fe poderosa, Señor, que eres capaz de incrementar en nosotros a través de tu conocimiento, de que esta salvación, Señor, nosotros, aunque inmerecidamente y no siendo dignos, pues la tenemos, Señor, en nuestra vida. Gracias, Padre, por darnos una vida espiritual, lejos de la condenación, Señor, lejos de las garras del infierno, Padre, lejos de ese doloroso padecer, Señor, que será pues no estar en tu presencia, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese sacrificio
que ha marcado, Señor, la historia en un antes y un después, que ha marcado nuestra propia vida, nuestra propia historia en un antes y un después. Gracias, Señor, por ese poder maravilloso que solamente tú tienes de haberlo resucitado entre los muertos, de exaltarlo hasta lo sumo, Señor, y de saber, Padre, que no hay nada ni nadie, ni nosotros mismos, Señor, podemos ser arrebatados de tu mano, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has salvado. Gracias a ti, Padre, una obra 100% tuya, Dios. Nada que nosotros pudiéramos hacer, nada que nosotros pudiéramos crear, inventar, Señor, soñar siquiera, pudiera llevarnos ni siquiera cerca de estar en las puertas, Señor, de tu reino, Padre. Pero, Señor, a ti te plació ofrecernos a tu Hijo Jesucristo como medio de salvación, como único método de salvación, Padre. Y nosotros lo aceptamos, Dios. Te damos gracias, Señor, porque no nos desamparas. Tú no nos dejas, Padre. No nos dejarás desde el momento en que recibimos a Jesucristo y no nos dejarás por todo el resto de nuestras vidas aquí en la tierra, Señor. Y por supuesto, mucho menos en la eternidad. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y glorificamos tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Dios. Amén, Señor.